Ahora viene Alejandro Espera, la primera de las charlas, la primera de las presentaciones de la consultora. Con Alejandro y con el equipo nos conectamos casi todas las noches en el chat de WhatsApp, y ahí surgen ideas y discusiones y tratamos de arreglar por lo menos el país, y después tratamos de arreglar el mundo. Rara vez lo conseguimos, pero por lo menos molestamos unos cuantos. Y hoy le pedí a Alejandro que preparase uno de esos estudios que nos tiene acostumbrados y que nosotros lo disfrutamos mucho, y que sabemos que muchos de ustedes también, por los comentarios que nos llegan. Hoy el tema está de moda: gestión de contingencias en la aviación comercial. Alejandro. Gracias, Antonio. Antes, algo que quedó colgado, que me parece muy importante compartirlo con todos ustedes, es una sorpresa que habíamos hecho, y en realidad fue lo que te dije ahí de fondo, pero no lo escuchaste. Estos 10 años traen obviamente aparejados muchos titulares, muchos editoriales, muchas notas, muchas columnas, que por ahí algunas son a veces un poco controversiales, otras generan polémica, otras son más informativas, otras quizás tienen que ver con temas técnicos, incluso lo que hablaba Antonio recién tiene un poco que ver con eso. Nosotros en la última etapa del PDA hemos arrancado con hacer algunos estudios para fundamentar cosas que han sucedido en Uruguay, como por ejemplo la brecha de conectividad que se estableció una vez que Pluna dejó de volar. Eso ha motivado también estudios muy profundos con consultas de números y de datos que muchas veces son difíciles de conseguir. Sabemos que este es un país donde no se miden muchas cosas, y por ahí los indicadores son como cosas nuevas, a veces suenan con los KPI, no sabemos ni lo que son. Entonces, nosotros queríamos también compartir con ustedes un raconto rápido de 2 minutos, que es un resumen de los 120 meses que el Portal de América ha estado en la web. Y es una cosa que lo hicimos en 120 segundos. Entonces, rápidamente les voy a pedir un poco de concentración en la pantalla, porque van a ver titulares que van a salir muy rápido, pero la idea es un poco eso, es hacer un repaso breve, en apenas 120 segundos, de lo que sucedió en 120 meses.
cuando hablamos de contingencia esto surge por situaciones de la vida real, ¿no? Situaciones que nos pasan todos los días. En la aviación, yo voy a hablar de la aviación comercial. ¿Y qué pasa? Estaba en Miami a punto de abordar un avión y en el momento que bueno, me presento, ya estábamos en la puerta de embarque, me encuentro con dos situaciones de dos vuelos que venían para Sudamérica, en los cuales teníamos mucha gente conocida y tienen una situación de mantenimiento. Entonces, claro, la situación de mantenimiento genera demoras y genera incertidumbre en la gente, naturalmente, ¿no? Cosas que se ven en muchos vuelos todos los días. Y a veces esa gestión de la contingencia en el momento por parte de las aerolíneas, si bien se están haciendo muchas cosas, hay otras que faltan por hacer, o hay otras que a veces se arriesga demasiado, demasiada imagen, demasiado trabajo de posicionamiento y de mercadeo para, por no manejar bien la situación, por no gestionarla bien, que impacte en la satisfacción del cliente. Entonces, eso es lo que tenemos todavía mucho camino por recorrer. Hay nuevas tecnologías, hay nuevas herramientas. Recién decíamos lo del hashtag. La gente hoy, cuando hay una situación de estas, bombardea las redes sociales con cuanto bolazo aparezca. Esa es la realidad. Filma videos y los sube a las redes. Y todo eso impacta claramente en el boca en boca. Las redes sociales no dejan de ser un boca en boca, ¿no? De nuestros amigos, en definitiva, pero además es un medio, además de ser un boca en boca. Entonces, esa fue la inquietud que motivó, por lo menos, abordar este tema a modo de titulares, y después, sí, seguramente estaremos presentando ya un informe mucho más contundente. También relacionado con esto, quería hablar un poquito brevemente de algunos informes que hemos presentado, que incluso están colgados en la página web, y les recomiendo visitarla, portaldeamerica.com, en la parte que dice PDA Media and Consulting. Uno de ellos, y fue el primero que motivó nuestra atención, fue hacer un análisis de la competitividad de Alas Uruguay. Ustedes me dirán, quizás hoy, ya con el diario del lunes y con 6 meses de prueba de la aerolínea, podemos decir que hay dificultades en esa competitividad muy fuertes. Algunas internas, otras factores externos de la propia conectividad que también se ha recompuesto en algún punto. Pero en su momento nosotros nos encontrábamos con un plan de negocios, con una situación de brecha muy importante de pasajeros que no estaban siendo movilizados a través del aeropuerto de Carrasco por la deficiencia de la caída de Pluna y todavía la no recomposición de esa malla de vuelos de otras aerolíneas que por supuesto fueron mostrando interés y fueron llegando al aeropuerto y fueron mostrando que podían cubrir los destinos de la ex-Pluna. Nosotros hicimos un estudio también relacionado con eso, hicimos un estudio relacionado con los modelos de negocios de la aviación comercial y todo apunta justamente a eso, al desarrollo del profesionalismo a nivel de la aviación comercial, cosa que a veces en ámbitos especialmente públicos encontramos que hay grandes falencias. Por eso Antonio insiste con el tema del asesoramiento. El asesoramiento tiene que venir de la parte técnica y nosotros nos dedicamos a eso. Pero vamos a hablar entonces un poco de contingencias. Brevemente, ¿qué está sucediendo hoy con las aerolíneas? Los diferentes modelos de negocio, tenemos dos extremos. Las compañías que son las tradicionales, se llaman legacy en inglés, o las low cost, ¿no? Las de bajo costo. Son dos modelos como contrapuestos, pero hoy hay un corrimiento hacia algo que llamamos nosotros un híbrido. Pluna en su momento intentó ser un híbrido. Quizás hubo algunas decisiones que faltaron para que ese modelo no tuviera tanto impacto producto de contingencias, como por ejemplo fue la época donde hubo ceniza volcánica en Uruguay, algo que no había habido antecedentes previos y que le costó a Pluna ni más ni menos que $500.000 diarios de facturación. Un lucro cesante más que importante, más los impactos generados por la cobertura de pasajeros. Algo que para un país estamos hablando de $500.000 por día y fueron varios días de falta de operación. Pero bueno, hay un corrimiento, como les digo, hacia los híbridos. Los híbridos son mezclas de las dos compañías, entonces está el resabio de que uno viaja en una compañía aérea y sigue queriendo exigirle determinadas cosas
que por ahí, en una época cuando volaban las compañías clásicas de la década del 50, sí incluían absolutamente todo, y hoy nos enfrentamos a tener que pagar determinados servicios que se llaman ancillary revenue o servicios auxiliares. Esos servicios auxiliares cada vez son más creativos, porque en este mundo de innovación, de tecnología y de cosas nuevas que permanentemente están surgiendo, las compañías también están buscando nuevas formas de brindar nuevos servicios, de generar mayor satisfacción al cliente y además cobrar más, ¿no? O transformar centros de costos en centros de ingreso. A partir del modelo híbrido, lo que pasa siempre, por supuesto, ahí está la base que dice la seguridad, ¿no? La base de la seguridad son las aerolíneas, hablar de seguridad siempre es hablar de lo que es más importante a nivel de una aerolínea. Ahora, ¿por qué nos motivamos justamente con eso? Porque nosotros justamente en las áreas técnicas de las aerolíneas hay mucho trabajo sobre la seguridad y hay mucho trabajo sobre la prevención, sobre la contingencia, sin llegar al manejo de crisis, que es obviamente un lugar mucho más radical, por llamarlo de una forma, pero que además es una exigencia natural de todas las compañías aéreas, tener un manejo de crisis frente a una situación de crisis, un incidente aéreo o un accidente. En definitiva, ¿hacia dónde vamos? Hacia las contingencias del día a día, hacia cosas que son un poco más leves. Entonces vamos a definir algo que es una disrupción, que es un elemento que sucede como un imprevisto. Entonces es aquella contingencia que genera una desviación entre lo planificado y lo realizado. Todas las compañías planifican su malla de vuelos y hay una disrupción cuando eso no se cumple. ¿Ok? Lo que pasa es que obviamente posee un impacto muy grande en la actividad del día a día. Hay algunas contingencias que pueden ser graves, otras quizás no tanto. Nosotros nos vamos a enfocar en las que realmente generan una disrupción. Yo voy a tener que ir rápido porque si no voy a estar 3 horas acá. Algunos datos que me parecen de interés respecto a contingencias. Solo el 4% de los pasajeros sufren disrupciones, pero esos pasajeros acumulan el 50% de la demora a nivel mundial. O sea que, y ese grupo tan pequeño también es el que después incide en el boca en boca y en la difusión de esos grandes anécdotas que tenemos siempre, ¿no? A mí me pasó tal cosa en un avión y fue una catástrofe, y en realidad fue una demora. 9 de los 35 aeropuertos más activos del mundo generan el 50% de las demoras mundiales. Eso también es otro dato interesante. Los pasajeros en conexión, miren esto, triplican sus posibilidades de enfrentarse a contingencias. O sea que sí, ese es un problema para nosotros, los uruguayos que estamos aquí, y que salir del Uruguay implica siempre una conexión. Ahí está el tema de también por qué serviría tener en Uruguay una aerolínea que pueda brindar vuelos punto a punto, ¿no? A distintos destinos, y ahí está la clave de la conectividad. Por supuesto que a través de los hubs de la región, llámese San Pablo, Santiago, Panamá y demás, pueden ir a distintas partes del mundo. Ahora se triplican las chances de generar un impacto. También, bueno, 103 millones de minutos de demora costaron 7.700 millones de dólares en los Estados Unidos. Ese es un dato del 2010. Las demoras de la mañana a nivel operativo siempre son más complicadas que las de la tarde, porque el avión se programa de tal forma que tiene más de un vuelo. Entonces obviamente cuando se arranca con un vuelo en la mañana ya demorado, implica una sucesión de situaciones en los próximos vuelos, el efecto snowball, ¿no? el de la bola de nieve, que genera que pasajeros que por ahí ni siquiera se enteraron de lo que estaba sucediendo con ese avión también estén impactados por la contingencia. Después, otro dato interesante es que 1 minuto de demora es 1 minuto 50 por arrastre. O sea, casi que se duplica la demora a lo largo del día. ¿Okay? Acá vemos algunas de las contingencias más comunes, y yo lo resumí con algunos iconos que me pareció más gráfico para mostrarlos. Pero lo más importante es que el 75% de las demoras tienen que ver con efectos climáticos. Ahí están las nubes y está un problema que vamos a introducir, que estuvimos hablando en la previa y que tiene mucho que ver con la situación del Uruguay, que es el problema de la niebla. La niebla en Uruguay este año causó un impacto en 11.000 pasajeros. 11.000 pasajeros es un número muy alto para el flujo de pasajeros que hay en Uruguay y representa una contingencia aproximada a unos 2 millones de dólares, entre 2 y 3 millones de dólares de pérdida para las compañías aéreas. Así que eso es muy importante. Después, bueno, hay situaciones con el ATC, con el Servicio de Tránsito Aéreo, situaciones con
problemas que, bueno, puede haber operativos en la pista, situaciones con handling, situaciones de mantenimiento, situaciones de plan de vuelo, de documentación, temas que tienen que ver con las tripulaciones en algunos casos, bueno, cambios de aviones, hay diferentes contingencias que se atacan en el día a día. Y para ello, como decíamos, ¿no?, la empresa o las compañías aéreas generalmente tienen diseñado justamente un plan de safety security que, digamos, atiende toda la parte técnica específicamente, pero a veces se quedan con las contingencias del día a día en una especie de limbo que no saben qué hacer, ¿no? El tema es que acá son conocidas. Les acabo de mostrar una cantidad de íconos de situaciones reales que son conocidas, que suceden todo el tiempo y que la mayoría de ellas son además climáticas, o sea que también habría una forma de responder fácilmente a eso. Lo importante es que la planificación también sea real, porque a veces cuando se sucede una planificación, con eso de que obviamente el avión sirve que esté volando y no en tierra, se genera una situación de apretar muchísimo los vuelos y entonces no se cumplen. Recuerdo la época del Servicio de Control de Tránsito Aéreo de Buenos Aires cuando estaba en conflicto, que fueron unos años muy duros para todos los vuelos que llegaban a Argentina, y obviamente si la planificación de esos vuelos hacia Aeroparque era muy ajustada, era imposible cumplirla ya desde el vamos. Entonces, primero que nada hay que ser realista con la situación que nos vamos a enfrentar y conocer el mercado. Si no se puede cumplir el turnaround de 30 minutos o de una hora, bueno, habrá que poner un turnaround más largo, porque si no vamos a tener el problema con los pasajeros. El problema aquí son 150, si es un avión chico, 180, 300 pasajeros, son 300 problemas. Entonces, la idea es poder gestionar esos problemas antes que sucedan. Acá son tres, digamos, lineamientos que es donde impactan las contingencias. Las contingencias impactan en los riesgos que tienen que ver con los riesgos estratégicos, representados por el rey y la reina del ajedrez. Luego también impactan en el posicionamiento, algunas cosas que ya veníamos diciendo. Obviamente la imagen que uno le queda de la empresa no es la misma que la prometida, ¿no? Y esto me hace acordar un vuelo que venía mi hermana, justamente, que está acá presente, pero cosas de la vida real que nos sucede a todos, ¿no? Alternó, ahora en invierno, alternó el vuelo hacia Buenos Aires, hacia Ezeiza. Yo llamo al call center. Obviamente también hay tecnología y tenemos las aplicaciones que nos muestran dónde están los aviones, pero llamé porque en realidad en el board del aeropuerto de Carrasco decía consultar empresa o algo así, consultar compañía. Pero bueno, voy a llamar a la compañía para probar los servicios. Llamo al call center y entonces el chico que me atiende no solo no tenía la más pálida idea de dónde estaba el avión, sino que me decía que estaba volando y estaría llegando en 2 horas. Se suponía que el vuelo estaba sobrevolando Montevideo en ese momento cuando yo llamé. 2 horas de vuelo era volver para atrás o no sé a dónde iba. No sé si le daba el combustible. El tema es que no pudo resolver la situación y obviamente yo supuse que había alternado porque las situaciones de Carrasco estaba cerrado, claramente. Pero bueno, ahí está justamente en el fronting, en ese contacto es donde no se manejó bien la contingencia. Ahora, ¿cuáles son los principios de esto? También obviamente hay un tema de costos, ¿no? Un tema de recursos, de manejo de recursos. Y todo eso puede ser un valor diferencial. Por eso la suma de todo eso. Porque en realidad aquí tenemos la oportunidad de, si gestionamos adecuadamente la contingencia, generar un valor adicional para el cliente. ¿Okay? Los principios serían maximizar la rentabilidad del vuelo. Obviamente tenemos que entender que frente a una demora, una de las prioridades para la empresa va a ser tener una rentabilidad o por lo menos perder lo menos posible. Minimizar la desviación del plan original, ¿no? O por lo menos intentar volver al plan, a lo planificado lo antes posible. Esa es la idea también fundamental porque por el impacto del snowball que decíamos hace un ratito. Y después minimizar los gastos de cobertura de pasajeros. Ninguna empresa aérea está gustosa de tener que contratar de repente 200 habitaciones de hotel y pagar comidas y traslados porque el vuelo se termina cancelando. Entonces esa sería un poco la forma de manejar o gestionar la contingencia. ¿Qué hacen las empresas en la interna? En la interna miran el avión, o sea, dicen qué tenemos que hacer con el avión, trabajan con el avión y la tripulación, son los primeros aspectos. Después se evalúa qué hacer con los pasajeros, si hay que mandarlos a un hotel o no, y ese tipo de cosas. Y bueno, ahí están presentes, como decíamos, los recursos.
La idea nuestra es, en realidad, que eso cambie, que de alguna forma se empiece a pensar en los pasajeros como prioritario, porque los pasajeros, como decíamos hace un ratito, son el efecto de las redes sociales, el efecto de sus comentarios, muchas veces desconociendo el tema, ¿no? Porque acá gran parte del tema es también tener determinado nivel de información que a veces las compañías no lo brindan, generan cosas que no son efectos deseados. Entonces, esto sería a nivel interno cómo funciona el monitoreo habitual de una situación donde la empresa está volando. Hay un monitor operativo, un centro de operaciones, a veces se llama centro de control operativo, etc. Se produce una disrupción, entonces, ¿se debe tomar acción o no? Esa es la primera decisión. Quizás la disrupción no es tan grave, una demora en un control de tránsito aéreo 15 minutos, quizás no impacte en el aterrizaje, solamente un poco retardado y nada más, y no impacte en el resto de la malla. Si hubiera que tomar acción, obviamente va a haber que evaluar las soluciones, y ahí vamos a proponer un método. Va a haber que tomar la decisión que nosotros vamos a proponer de manera colaborativa con las distintas partes que conforman a la empresa, a la compañía aérea, y de vuelta a aplicar la estrategia que le llamamos una estrategia de recuperación, para volver después a monitorear. Ahora vamos a ver rápidamente todo eso. Ahí vemos cómo se toma la decisión colaborativa. El centro de control operativo tiene una serie de personas que tienen que ver con las distintas partes o actividades o los procesos de la empresa, operaciones, tripulaciones, despacho, atención al cliente, servicio de control de tránsito aéreo y rampa. Pueden haber otros más, estos son como los principales, pero la idea es que estos interactúen, por eso todas las flechitas que los unen. La idea es que esto suceda de manera colaborativa. Ahora que estamos en época de economía colaborativa, bueno, no queremos trascender las chacras y llegar a la época de las decisiones colaborativas, que es lo que generan una decisión bien tomada, ¿no? Lo ideal sería hacerlo en poco tiempo, además en muy poco tiempo. Se recomiendan 3 minutos para tomar esa decisión, o sea que es un tiempo muy reducido. Para ello se necesita no solo un expertise, sino estar muy atento a hacerlo de la mejor manera, de manera proactiva. ¿Okay? Hay algunos indicadores, pueden haber otros, para medir estas cosas, porque obviamente a partir de la medición es que se pueden tomar otras decisiones y se puede ir ajustando ese plan estratégico en cómo abordar las contingencias. Ahí yo marqué algunas: la cantidad de demoras, es algo obvio, los costos operativos relacionados, los costos de cobertura de los pasajeros, el tiempo para la solución, cuánto me llevó llegar a la solución, y uno que me parece muy interesante es el tiempo de recuperación versus el de vuelo, o el tiempo esperado de vuelo. Eso sí me parece que es vital, porque en un puente aéreo, Montevideo-Buenos Aires, que es media hora, si nosotros impactamos en media hora, la demora es el 100% del vuelo, o sea que estamos retrasando a la persona muchísimo. Quizás en un vuelo transnacional de 12 horas de duración, media hora no cambie mucho el panorama, ni siquiera para el avión, ni siquiera para la persona. Y ahí, ¿cuáles son las herramientas? Y tenemos una herramienta que es muy interesante, que es lo que llamamos nosotros Big Data, que viene de la computación. Hoy en día las computadoras manejan muchos datos, realmente son capaces de manejar grandes volúmenes de datos. Incluso en la economía moderna del relevamiento de datos y con estos indicadores, si nosotros los volcamos adecuadamente a las computadoras, evidentemente podemos procesar esa información y tener cosas que predicen lo que va a suceder. Por poner un ejemplo, hoy en día hay herramientas que en Twitter se están utilizando para medir determinadas cosas y saber, por ejemplo, si se viene algún tipo de enfermedad o algún tipo de virus por lo que están posteando la gente. Obviamente la gente hoy en las redes sociales está participando muchísimo, y por eso nosotros al comienzo decíamos el hashtag PDA10, que se los recomendamos también para poder compartir cosas que están sucediendo aquí. Pero bueno, entonces la gente hoy está posteando su vida permanentemente. Hay herramientas que miden eso y son capaces de determinar proactivamente lo que va a suceder en los próximos tiempos. Entonces se pueden analizar los datos, lo que hay que implementar son protocolos, obviamente, esas contingencias que ya las conocemos, que sabemos que van a suceder. Lo que no sabemos es cuándo van a suceder, pero si sabemos que van a suceder,
tenemos que generar protocolos, procedimientos para atenderlas fácilmente y de manera estándar, como es en toda la aviación, porque toda la aviación funciona con manuales y funciona con estandarizaciones y con procedimientos de esa naturaleza. Las decisiones colaborativas, como decíamos, hay un software de gestión de riesgos, hay un software que es capaz de, por ejemplo, si sucediera que una valija queda mal cargada en un vuelo y se va a otro vuelo y se detecta, podría perfectamente, digamos, analizar los datos y llegar al punto de comunicarle al cliente que su valija está en otro vuelo y que le va a llegar demorada. Hoy en día hasta los aviones tienen Wi-Fi, o sea que el cliente puede recibir en su propio teléfono celular la información de manera absolutamente proactiva y no tener que llegar al momento más importante, que es cuando recupera su equipaje y se tiene que ir de la terminal y se encuentra con esa situación que tiene que resolver. Obviamente detrás de esto tiene que haber un objetivo crítico, eso es esencial para la toma de la decisión. Y la comunicación que decimos acá es asertiva, o sea, la comunicación es una instancia fundamental con el cliente y tiene que ser pertinente, tiene que ser relevante y tiene que ser por el canal que el cliente quiera o desee o sea el más afín a su vida. Para ello, lo que nosotros diseñamos para una de las compañías aéreas fue un código de comunicación de contingencia. Y ese código de comunicación de contingencia, que se llama el Triple C, lo que busca es que en todos los puntos de contacto con el cliente se sepa exactamente cuál es el motivo de la contingencia, de forma tal de que no haya situaciones como que les preguntan a la gente de check-in o tráfico y les dicen una cosa, le preguntan a la tripulación y le dicen otra, llaman al call center y sucede otra cosa. Lo importante es que en todos los puntos de contacto esa comunicación sea exactamente la misma. Acá tenemos un estudio que presentó CITA, la gente de CITA, dice que el 48% de los pasajeros desean guardar sus preferencias de vuelo y si hubiera un cambio de itinerario que se realice de forma automática informándole por el canal de comunicación. O sea que ya ven que el 50% de nosotros ya está deseando que eso suceda. Si hay un imprevisto, si hay un arreglo de vuelo, que nos informen previamente. ¿Ah? Y eso hoy es posible, eso es lo importante. Y esto apunta hacia dónde? Hacia la confianza. El cliente tiene que confiar en la aerolínea. De momento que su integridad física está arriba de un avión, obviamente tiene que confiar en la aerolínea. Pero además tiene que confiar en que esa aerolínea va a cumplir con lo planificado, que es el gran desafío aquí, que la planificación sea la adecuada y que no haya disrupciones, que no haya contingencias o que estén bien manejadas las contingencias. Tenemos algunas cosas que hoy en día tienen mucho que ver con esa satisfacción del cliente. Y está interesante también decir que la satisfacción del cliente en las aerolíneas está en la industria, si comparamos todas las industrias, es el 4% de la cola, o sea, está al final de todo. Está más o menos la industria aeronáutica está en un grupo de compañías que tienen muy mala satisfacción y son, por ejemplo, la que brindan préstamos al cliente, ese tipo de cosas. Las telefónicas también, que generan situaciones complicadas, bueno, está en ese grupo. O sea que hay muy mala satisfacción y eso hay que incrementarlo. Y entonces tenemos como tres dimensiones donde el cliente cada vez más se apoya para bueno, tener una imagen de su compañía aérea, ¿no? La experiencia de usuario, que es el proceso que está viviendo, y ahí todas las aerolíneas están buscando, incluso hasta las low cost cada vez más están buscando generar una experiencia de usuario que sea más agradable, brindándole algunos aditamentos más allá de que les cobran otros. Eso está cambiando también los modelos de negocio. El momento de la verdad, que es el momento donde ya estamos en el punto de contacto, ¿no? con la persona, con la contraparte, con el representante de la aerolínea, y nos está contando qué es lo que pasó. Muchas veces pasa eso, en el mostrador no te dan información, entonces eso genera obviamente mucha incertidumbre y empiezan los bolazos. Yo llegué a escuchar en ese vuelo en Miami que había un problema sindical porque los dos aviones estaban parados y era un A350 nuevo y un 787 nuevo y los dos venían para la zona de Sudamérica y estaban parados con problemas de mantenimiento y se veían a los chicos de mantenimiento tratando de resolver el problema, pero la gente llegó a decir eso en el mostrador y se generaba una situación muy complicada, ¿no? Bueno, el resultado obviamente es parte de esto y ahí viene la satisfacción. Clientes más informados, hoy en día tenemos clientes que se meten en las redes y están viendo dónde está el avión con Flight Radar, están viendo en las redes sociales qué está pasando también, por otro lado, que dicen otros usuarios, están mucho más informados y valoran mucho más el tiempo. La gente quiere hoy todo una solución inmediata. Entonces esa incertidumbre y esa demora que se genera y esa falta de información, obviamente genera resultados totalmente adversos para la satisfacción del cliente. 5 minutos más y ya los dejo.
Hablarles de esto justamente Uber, ¿no? Uber ha roto mucho los esquemas y es parte de lo que llaman la economía colaborativa y todo lo demás. Una vez escribí, hace no mucho tiempo, un artículo que tenía que ver con cómo aplicar el modelo Uber a la aviación comercial. Y tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque en realidad Uber lo que pretende es, primero, una facilidad muy rápida para el usuario para generar el transporte, más allá del servicio en sí que cumpla, ¿no? Lo que ellos buscan es que rápidamente, con un clic, con un tap, ya esté el vehículo pronto en la puerta de tu casa. Nosotros no queremos hacer eso exactamente con las aerolíneas porque no podrían pasarnos a buscar, pero lo que sí queremos hacer es que sea muy rápido el proceso de reserva. Hoy el 92% de los pasajeros reservan los vuelos mediante formas electrónicas, online, por aplicaciones o por páginas web o por accesos electrónicos, por lo cual esto, si se simplificara justamente el acceso y la posibilidad de reservar en vez de 3 pasos, que es lo habitual hoy en las compañías que están liderando el proceso, bueno, hacerlo en un tap. Si nosotros conocemos las preferencias de los usuarios, como decía el estudio de Cita, podemos tener la posibilidad de ofrecerle lo que el cliente ya va a querer directamente, su vuelo. Ya conocemos hasta a dónde vuela frecuentemente, tenemos pasajeros frecuentes, tenemos programas de fidelidad. O sea, nosotros conocemos, hoy con el Big Data podemos procesar esa información y conocer al cliente y darle una solución que sea one click. Eso es lo interesante. Por otro lado, hay otra cosa que me parece muy potente de esto, del modelo de Uber, que es la recomendación. Uber rápidamente, al finalizar el viaje, te permite valorar con estrellitas el viaje e incluso hacer algún comentario. Entonces ahí le damos otra conexión con el entorno social. ¿Qué pasa si hoy las compañías aéreas, uno pudiera hacer lo mismo? Se baja del avión, estrellitas y comentario. Sería la recomendación de boca en boca, de manera electrónica, muy instantánea. Entonces, para las compañías nuevas, para las compañías viejas, sería una herramienta muy útil para que otros usuarios que no probaron ese servicio pudieran estarlo probando. Obviamente las redes son algunas de las que están ahí también, son parte de compartir las experiencias y las que vendrán, ¿no? Los puntos suspensivos tienen que ver con las que vendrán. Pero entonces, todo este tema de la satisfacción al cliente respecto a las contingencias pueden tomar otros modelos para fidelizar mejor y para elevar justamente la confianza del cliente. Finalizando, algunas sinergias que creo que tenemos que lograr en distintos entornos, y uno es el político, obviamente, que es el soporte o es el marco que genera la posibilidad de que algunas de estas cosas sucedan, ¿no? Eso lo extraje del decreto que fue sancionado en 2014 de la política aeronáutica del Uruguay, que es una cosa como muy reducida porque casi que no hay política. Pero sí lo interesante que dice que la política aeronáutica debe fomentar la promoción y el desarrollo del transporte aéreo como elemento dinamizado de la economía nacional, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es un elemento que dinamiza la economía, que tener una compañía aérea genera una cantidad de aportes a la economía, que también fue motivo de uno de nuestros estudios, que lo pueden bajar de la red, donde se especifican distintas dimensiones. Nosotros lo hicimos bajo un modelo que es de Oxford Economics, o sea que está muy validado en el mundo. Incluso Copa Airlines hace poquito presentó su último balance con esos números y con ese modelo. Pero lo interesante acá es establecer un objetivo. En Europa, por ejemplo, el objetivo dice que el 90% de los pasajeros deberán cumplir con su vuelo regional en menos de 4 horas. Pero si está establecido ese objetivo, ese gran objetivo, las compañías se ven obligadas a gestionar las contingencias. Ahora, si no tenemos un objetivo detrás de esto que después implique realizar determinados esfuerzos, obviamente no va a suceder. En el entorno estratégico, la mejora de la infraestructura del aeropuerto de Carrasco es algo esencial. Estas 11.000 personas que quedaron varadas y terminaron en Buenos Aires y perdieron otro tipo de actividades que después tenían que cumplir, obviamente fue un trastorno importante, pero hay cosas para hacer. El aeropuerto cuenta con un sistema de Instrument Landing System, ILS, que es un sistema ya antiguo, se puede actualizar. Por algo en el aeropuerto de Londres, que vive con niebla, la gente aterriza, ¿no? Para bajarlo, para salir de lo técnico. O sea, si eso sucede, quiere decir que en Uruguay podemos hacerlo. Si las pérdidas de las aerolíneas superan los $2 millones en un periodo de 2 meses, hay que hacer una inversión que quizás sea del entorno de los $10 millones, pero las partes se tienen que poner de acuerdo para poder hacerla.
Y eso obviamente va a ser a favor no solo de la industria, sino de los pasajeros, que son el cliente. Luego se puede desarrollar algunos hoteles también en la zona, como contingencias, digamos, para cumplir con esas contingencias. A veces pasa que queda un avión tirado en Uruguay cuando vienen muchos aviones de Ezeiza y no hay capacidad hotelera para poder albergar a esa gente. Bueno, capacidad técnica, capacitación técnica interinstitucional, eso es fundamental. Obviamente estos nuevos sistemas de navegación implican capacitación, pero además la capacitación en gestión de contingencias, o sea, la capacitación en los distintos actores que tienen que ver con esta realidad. Y bueno, y luego promover la toma de decisiones de manera colaborativa. Nosotros en Uruguay estamos muy acostumbrados a las chacras y eso no es bueno. Entonces la idea es tratar de integrar y que esas decisiones sean colaborativas. En el entorno competitivo es muy importante optimizar los costos operativos, ¿no? Hoy en día hay una discusión eterna de las aerolíneas, deben ser rentables o eficientes, la propuso Antonio hace unos cuantos años. No vamos a entrar en eso, pero sí decirles que hoy en día la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, establece o prevé para el 2016 en Latinoamérica una rentabilidad de $1.26 por pasajero. Es $1 por pasajero. O sea que si te estás pagando un pasaje de 200 o 300 dólares para ir a un destino, con suerte la compañía rescata $1 de eso. Eso hace que el margen sea muy estrecho y que una situación de este tipo impacte gravemente en la economía de estas compañías aéreas y pasen a ser no viables las rutas a Uruguay. ¿Y qué pasa cuando no es viable una ruta al Uruguay? Muchas veces la compañía se ve envuelta en una situación de tener que dejarla de operar y impacta obviamente en la conectividad nuestra. Luego, bueno, utilizar Big Data y tecnologías nuevas, gestión de redes sociales. Lo importante acá es que haya un diálogo real. O sea, las personas son personas que escriben en las redes sociales, no son robots que contestan, como hay muchas por ahí empresas que lo hacen, o como genéricos. Entonces eso es un lugar importantísimo. Y desarrollar nuevos servicios orientados a cuando sucede la contingencia. Sé que el aeropuerto en eso está trabajando, en generar determinados servicios adicionales a los pasajeros que por ahí están tirados en la terminal, para de alguna forma hacerle la estadía en esa demora un poco más agradable, llámese con cupones de descuento, con determinadas cosas. Sé que en eso están trabajando. Por último, creo que acá la gestión debe ser inteligente, y algo que resume esto es que mirar las contingencias es mejor mirarlas por un lente y no por un espejo retrovisor, ¿no? Cuando la mirás por el espejo retrovisor ya pasaron. Así que bueno, les agradezco mucho y seguiremos con ustedes.